Bueno, gracias a todos los que se suman. La idea de esto era poder mostrar cómo puede ser una experiencia iterativa en algo que puede sonar simple, pero a la vez no lo es, como es crear un juego de mesa. O un juego podría ser, pero en este caso era un juego de mesa. Eh, ah, perdón. Ahí está. Eh, Voy a hacer una breve introducción y es que es una idea que surgió hace 2 años ya, justo ahora en mayo estamos hace 2 años, la cual era crear un juego de mesa con una temática que a mí me súper interesaba, que era fútbol. Veía que los juegos de fútbol que había de mesa eran todos trivias, o sea, preguntas, respuestas, y no había ninguno que tuviera lo que a mí me gustaba por ahí de los juegos, que era el poder eh, personalizar ciertas cosas, avanzar en ciertos aspectos. Ahí están, digamos, de acá partió el proyecto, que es un juego de mesa con cartas con una temática de fútbol. En un principio la idea era que fuera un equipo el cual en algún momento fue grande y por una cosa u otra desaparece o se funde o como fuere, que es algo que ha pasado en otros lugares del mundo y que ese equipo ahora volvía y nosotros teníamos que controlar que vuelva a ser grande. Esa era la premisa. Mis metas del proyecto en ese punto eran muy básicas y era que sea un proyecto que tenga un comienzo y que tenga un fin. No quería sumarlo a la lista que todos tenemos de proyectos que nunca terminamos. Y aparte para que si en algún momento quería pasar a otra cosa no sintiera la culpa de que esto había quedado ahí rondando. Y que lo pudieran jugar personas que no necesariamente tuvieran conocimiento, o mejor dicho, personas que les gustara el fútbol. Es obvio que si uno cae a un lugar y dice, hola, vengo a traer este juego que es de fútbol, hay muchas personas que van a decir, no, a mí no me interesa. Entonces mi idea era que esas personas se pudieran divertir, aunque sea si les tocaba jugarlo, cosa que puede llegar a pasar, ¿no? Uno va a la casa de alguien y vamos a jugar a esto, todos deciden que hay que jugarlo y bueno, entonces que no sea ajeno a esas personas. Perdón, volví para atrás, ahí está. Lo primero que hice fue, en realidad, después, como ven, de mayo a diciembre pasaron muchos meses, pero bueno, en ese año siempre fui teniendo un Google Doc abierto y iba poniendo cosas que me parecían que eran interesantes para el juego, lo que yo imaginaba cómo podía ser las reglas y demás. Pero bueno, recién en diciembre me senté y hice como un primer boceto, que en realidad, mi primer prototipo, que en realidad no es un prototipo, sino que es un boceto, esto es medio como a chiste porque era esto. Con lo cual me servía a mí para bajar esta información, pero la verdad es que acá no era imposible testearlo con alguien porque no, eran wireframes, nada más eran cuadraditos. Entonces ahí entró lo que fue el primer prototipo real del juego, en donde ahí sí, me tomé un par de días y armé las cartas necesarias para que la idea vaya adelante y que otros que se sienten alrededor mío pudieran jugarlo. Y realicé los 2 primeros testeos. Todavía no les dije las reglas porque quería llegar un poco acá, de cómo es el juego. La primera idea del juego, y que se mantiene, es que nosotros somos un equipo, el cual no necesariamente en un primer momento uno podía personalizar su equipo, digamos, en esta planilla de juego, uno ponía el nombre de su equipo. eh, entonces, lo que hacíamos era tener que jugar partidos de fútbol contra un mazo de cartas en donde había otros equipos y contra los otros jugadores que estén, valga la redundancia, jugando con nosotros. La idea era que fuera un mini campeonato de 10 partidos en donde uno se enfrentaba a este mazo de cartas, que en este caso eran las cartas amarillas, y a otros jugadores que tenían su planillita. En cada planilla, cada equipo tiene estas estadísticas que son como, digamos, podríamos decir la fuerza de ese equipo. Por ejemplo, cuánto tiene de plantel, cuánto tiene de hinchada, cuánto de dirección técnica y cuánto de títulos. En un primer momento, esto, al comenzar el juego, cada uno tiraba un dado 4 veces y esos 4 números se anotaban en esos cuadraditos que ven ahí arriba. Yo no sé si, no puedo mostrarles, pero bueno, los que están ahí arriba. Y luego a ese equipo se le podían sumar jugadores, que son las cartas estas rosas, o técnicos, que son las cartas celestes. Luego, durante los partidos,
los demás jugadores y uno, el que estaba jugando el partido, podía ir tirando cartas que modificaban las variables del partido. Por ejemplo, bueno, justo acá el ejemplo de partido ganado. Si alguien tiraba esa carta, el partido se terminaba ahí. Acá hay algunas fotos de los primeros testeos de las cartitas ahí que estaban medio flotantes porque estaban pegadas con cinta arriba de un cartoncito, pero con eso ya se podía por lo menos probar algunas de las cosas que eran súper necesarias ver si es que funcionaban. Estas son algunas de las cosas que salieron de esos 2 primeros testeos. O sea, en 2 testeos nomás ya encontré un montón de cosas que eran complicadas de aplicar. Bueno, uno es la duración del juego, que era algo imposible determinarlo sin testearlo. Podía llegar a imaginar cuánto podía tardar, pero no ver a los jugadores, por ejemplo, aprendiendo las cartas, cosa que yo ya sabía porque yo era el creador, entonces obviamente no tenía problema en saber qué hacía cada carta. No ver a los jugadores era difícil de estimar cuánto podían tardar en hacer las diferentes jugadas. Otra de las cosas era la cantidad de cartas que cada jugador podía tener en mano y con las cuales podía hacer acciones. Era difícil eso, pensarlo desde un primer momento porque yo podía decir, bueno, son 3 cartas por cada uno y si se quedan sin cartas listos, pero a la hora de jugar el juego eh, me fui dando cuenta cuál era el número ideal. Que igual esto se iteró varias veces, o sea, hubo un proceso largo hasta que se definió la cantidad de cartas. Ser más preciso en las reglas. Mis reglas, como les dije, estaban anotadas en un Google Doc y de ahí más o menos las ordené. Entonces había cosas que para mí tenían sentido, pero al leerlas, o mejor dicho, otra persona leerla, no tenía tanto sentido y era por ahí muy ambiguo y parecía que podían hacer muchas cosas. Y por último, algo que era súper importante, que esto que vieron antes, de anotar los números que cada carta le daba al equipo, era imposible. Era algo que transformaba el juego en algo matemático en vez de un juego de fútbol en donde había una fluidez de partido. O sea, uno tenía que ir pensando, la carta de Gabriel Omar Baquistata, me suma 2, me resta 3, me suma 3, ¿qué pasaba? Cuando uno esa carta la sacaba y ponía a otro jugador porque quería por ahí mejorar, pasaban estas cosas como las que ven arriba. El usuario tenía que tachar los numeritos, volver a anotar, acordarse cuánto tenía antes, hacer sumas, hacer restas. Era más un sudoku que un juego en algunos aspectos esa parte. Con lo cual, eso fue una de las primeras cosas que voló. Un mes después hice un segundo prototipo en el cual, aparte de tratar de resolver las cosas que había visto en los primeros testeos, modifiqué algunas cosas de las cartas. Dije yo, bueno, ya que voy a hacer un nuevo prototipo, amplié un poco el tamaño, que se entiendan algunas cosas mejor, y bajé la cantidad de estadísticas que daba cada jugador. Por ejemplo, las cartas pasaron a hacer esto. Esto siguió siendo impresión en papel de color porque era lo que tenía en un cajón y lo usaba para separar. Una impresión casera y le redondeaba las puntas con una tijera, básicamente. O sea, no es que es ninguna cosa muy... Y lo que son las ilustraciones eran iconos bajados de internet para que por lo menos hubiera una sensación de que eso iba a ser una carta y no solamente algo que yo le daba al jugador para que imagine. En el segundo prototipo agregué algunas cartas, o sea, fue como una forma un poco más evolucionada y hice este cambio, que en la planilla del jugador ya no tuviera que estar anotando todos los numeritos, sino que poniendo una fichita arriba de un número de estos, era la cantidad que tenía de eso. Por ejemplo, si uno tenía 2 puntos de plantel, ponía una fichita arriba del 2, entonces era un poco más ordenado porque no tenía que ir borrando, sino que iba moviendo esa ficha en cuanto a las estadísticas. De este hice un par más de testeos, lo probé 4 veces con diferentes personas, la mayoría de las veces jugando de a muchos, lo cual me hizo notar, como ven en esta foto por ejemplo, que el tamaño de las cartas hacía que una mesa de una persona normal no pudiera albergar todo el juego. Era medio complejo, entre las fichitas, eh, las cartas tenían unos folios que le puse yo para que más o menos parezcan cartas, se volaban para todos lados, pero bueno. Y estos son algunos de los insights que salieron de esos testeos. Y era que las cartas seguían teniendo números muy elevados,
lo que eran las estadísticas que daban los jugadores, y se seguía haciendo tedioso el sumar y restar, porque uno, aunque tuviera ahora que mover solamente una fichita arriba de un número, tenía que estar haciéndolo casi constantemente. Suplanté esto es algo que no les mostré porque no tenía una foto, pero bueno, en cada partido que un jugador ganaba, yo llevaba un registro, yo o otro jugador, un registro a mano, como si fuera el truco de los puntos que había ganado ese jugador. Entonces, alguien tenía que encargarse de llevar como el score de todos. Entonces era medio engorroso. Y la otra era que en cada ronda que pasaba del juego y que uno iba jugando partidos, las cartas se iban gastando, o sea, las personas usaban las cartas y era muy difícil que vuelvan a tener cartas en mano. La gracia principal de este juego es tener cartas en mano para poder intervenir los partidos de los demás y para poder ayudarnos en nuestros partidos. Entonces hacía que de golpe los jugadores hicieran su jugada y quedaran esperando hasta que la ronda vuelva a arrancar y poder obtener otra vez cartas. Y ahí pasamos, en este caso, hubo un prototipo entre medio acá, que fue en marzo, pero lo sumo al mismo porque en realidad compartía bastante. Este es el prototipo actual, es el que más veces testeé, 13 veces hasta ahora, previo a cuarentena, y donde definí algunas cosas como, por ejemplo, agregarle algo de color a las cartas. Esto ya es una impresión digital, hacerlas en un tamaño menor para que en la mesa uno pueda tener su área de juego en donde no está intervenida no se mezcla con las de otros, que las cartas de jugador y de técnico tengan un número mucho más bajo como para sumar y restar. Es más, todo lo manejé en 2 o 1, entonces uno cada vez que aplica una carta a su equipo y pone un jugador solamente suma o resta 2 o 1, o sea, lo resta si quizá ese jugador después se lo roban. Y con esto lo que permití es que la ficha del jugador, a la cual le saqué esa personalización que tenía antes, donde podían dibujar su escudito y demás, por una cuestión de prototipo, para la idea final del juego, para mí eso es importante. Eh, en la ficha, en el área de jugador, ahí donde ven que están como marcadito en gris, el 4, el 2, eso surgió de una de las iteraciones, obviamente, de los testeos, de que uno tiraba el dado cuando arrancaba el juego y le tocaba una estadística de cada uno. Ponía una fichita. Si alguien movía el codo de más o se caía algo arriba de la mesa, perdón, o se caía algo arriba de la mesa o lo que sea, se perdían todas las fichitas. Entonces, después nadie recordaba qué puntaje tenía. Era muy difícil volver a saber qué tenía. En cambio, así, al saber cuál es la stat inicial, si pasa algo, la persona volvía a poner su fichita en la stat inicial y volvía a sumar y o restar las cartas que tenía alrededor y listo. Nadie podía hacer trampa, porque también si alguno quería mover la fichita sin que nadie lo viera, otro podía con el dedo señalarlo y decirle, para, vamos a contar tus puntos, pues me parece que vos moviste la fichita. Hice algunos rediseños de las cartas para que queden un poco mejor, o sea, el layout de dónde estaba la información. Hasta esta etapa seguí con los iconitos de Flat Icon, pero bueno, me servían para mostrar lo que yo quería mostrar. Agregué un mini manual, que en realidad son estas fichas de la izquierda, estas en tamaño A5, imaginemos, en donde más o menos explicaba el juego. ¿Por qué? Porque obviamente yo estaba presente en todos los testeos, a veces como jugador, a veces como facilitador dando una mano, pero las preguntas eran todas hacia mí. Era como, ¿y qué hace esto? ¿Y qué hace lo otro? Entonces con esto podía, en algunos casos, quizá explicarle a alguien y a otra persona poder darle las fichitas y decirle, toma, anda leyéndolo y ya vas a entender. Y lo que ven en el medio acá, que dice Fixtures, es porque el juego tiene una mecánica de jugar contra un equipo, que es una carta que está en un mazo, pero también jugar contra los otros jugadores. En un principio me era muy difícil definir cómo hacer para que todos jugaran contra todos. Porque en un momento era, bueno, una vez por fecha por medio, digamos, o sea, partido por medio, cada uno juega con el de la izquierda. Está bien, tenía sentido, pero ya todos sabían y podían ir pispeando el equipo del de la izquierda para saber qué hacer.
a quién tirarle las cartas que modifican datos negativos, digamos, y siempre al de la izquierda, porque es contra quien voy a jugar. Entonces, de esta manera, haciendo estos fixtures, definí que depende de la cantidad de jugadores que tenga, ahí ya está definido en qué fecha juega quién contra quién. Entonces, cuando inicia el juego, se reparten estas cartas y cada uno le toca un color y un número y va a saber contra quién le va a tocar jugar. Eh, Otra de las cosas es que, bueno, eso ahora lo voy a nombrar, pero ahí ven que había para 8 jugadores, pero bueno, eso murió en el intento. Acá hay algunas fotos de los testeos. ¿Me estoy escuchando bien? Sí, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque sentía como un ruidito y algunas fotos de los testeos. Hubo muchos testeos en este caso y también fue porque yo al principio del juego algunas situaciones las veía como, bueno, yo voy a poner el juego, jugarán mis amigos y me dirán a ver qué les parece. Pero a medida que iba pasando el tiempo, también yo me fui formando un poco más en qué necesitaba en cada testeo, o mejor dicho, a veces qué cosas tenía que ver. Tenía que mirar y ser atento a cómo utilizaban los jugadores ciertas mecánicas que para mí eran importantes. Eh, por ejemplo, algo que salía en todos los testeos y que era importante para mí era que la gente eh, no les importaba, o mejor dicho, hacía alianzas totalmente temporales, porque uno puede hablar con otro para tratar de atacar a cierto equipo que está ganando muchos partidos, por ejemplo, pero yo lo que no quería era que eso quede como en, bueno, yo me junto con vos, vamos a atacar a aquel, listo, somos como amigos, sino que todos sean todo contra todos. Y eso se generaba, entonces me fue dando la pauta para poder seguir testeando. Y el prototipo, en este caso, ya tenía pocas falencias y se entendían las cartas, se entendían las reglas, los colores ayudaban, con lo cual no tuve que por ahí que volver a armar otro prototipo, por lo menos no hasta ahora. Y de acá, de todos estos testeos, dos cosas que se cambiaron y que eran importantes. Uno, el tema de las cartas. Los jugadores pueden descartar cartas que tengan en mano al final de su ronda, o mejor dicho, al final de la ronda, y levantar las mismas cartas que descartó. Esto era porque muchos, al levantar, tenían en mano cartas que no podían usar. Y esas cartas era como un vacío en el juego, o sea, eran jugadores que tenían cartas en mano y no podían hacer nada. Entonces ahí se aplicó esta función de que una vez que termina la ronda, ellos pueden descartar 3 cartas que tengan y levantar otras 3, y esto hacía más fluida la ronda y digamos, el intercambio de cartas, o sea, que se vayan limpiando el mazo de cartas y que la gente vaya usándolas. Y lo otro era que el juego, si bien en un principio, por una cuestión mía, no tenía ninguna razón de ser, yo quería que el juego sea para 8 o lo máximo que pudiera, sí, funciona, se puede jugar de a 8, pero la verdad que es muy, muy tedioso, se hace muy largo, las cartas alcanzan justo, porque eso también, definí en un momento el número de cartas y para 8 alcanzan muy justo. Entonces, el ideal era 6, así que para la versión final van a ser 6 jugadores y nada más. Bueno, lo que les decía, ya para este momento era una convicción, que el juego funcionaba, que era divertido. Hay algo importante también en esto de hacer un juego que tiene que ser divertido para los demás en los testeos, y es que no hay manera de testearlo, mejor dicho, no hay manera de testear la diversión sin ver a las personas jugar. Porque uno puede decirte, sí, es entretenido el juego, la verdad que está buena la idea, no hay juegos como este, pero si vos estás ahí viéndolo, que esa persona se está divirtiendo de verdad y que está disfrutando, quiere decir que hay algo que está funcionando dentro de las cosas que uno pensó. Y lo otro que sentía que estaba bien ya era el tema de los momentos del juego. Esto de el momento, bueno, o sea, early o temprano, o sea, cuando recién empieza el juego, que la gente mira las cartas, se fija para qué sirven, se fija las jugadas de los demás, a ver qué puede hacer y qué no, interpreta los textos, entonces interpreta las reglas. Eh, la parte más del medio del juego, en donde ya empiezan a funcionar este uso de cartas, este ida y vuelta entre los jugadores de yo te tiro esta carta, vos me tirás esta, pero uso esta otra para tal cosa, y lo que era, digamos, más que nada la parte casi final del late game, donde
ya se empiezan a definir las situaciones, ya se sabe quién más o menos está a la cabeza en lo que es en las posiciones o quién ganó más partidos, entonces bueno, vamos a ir en contra de este, en donde la gente empieza a especular cada vez menos con las cartas que tiene en mano, porque ya no les quedan muchas oportunidades. Esos momentos que si bien yo en un principio del proyecto los tenía más o menos en mente, a medida que fueron pasando los testeos, se veía que estaban definidos, que los usuarios se manejaban de esa manera. Y ya falta poquito para finalizar. El proyecto hoy a mayo del 2020, estoy en una etapa en donde estamos, ya que el juego en cuanto a funcionalidad está, yo diría 95% definido, casi no hay nada que cambiar. Estamos en la etapa visual, estas ilustraciones las hizo Aixa.ilustra, que me dio una mano con el juego y nada, están geniales, me encantan. Y lo bueno de esto es que yo al ya haber testeado un montón de cosas del juego, yo ya sé que puedo meter un montón de ilustración porque los datos son pocos los que necesito y si se entendían en un momento que el prototipo era algo súper, un esqueleto, digamos, se pueden entender ahora que el juego va a tener un poco más de visual y algo más interesante para mostrar aparte de la jugabilidad. Bueno, lo que me falta para finalizar este proyecto es corregir los nombres de algunos jugadores, corregir textos. Lo de los nombres de los jugadores es porque algunos tienen nombres similares a jugadores en la realidad, que era como un chiste en un momento, digamos, pero no termina generando que la gente cuando ve esos nombres lo relaciona con el jugador en la realidad y las imágenes claramente no van a ser como ningún jugador. Tener todos los elementos visuales terminados, como les decía, la parte visual del juego, rediseñar un poco los fondos, elegir el estilo de carta que va, porque ahí lo que vieron era solamente los jugadores y por ahí me faltan las cartas de equipos y demás. Y hacer algún blind test, o sea, darle el juego a gente que no tenga ni idea de qué va, no me conozca, no conozca el juego, darles una cajita y decirle, tome, jueguen este juego y díganme qué les parece, para entender si el juego se vale por sí solo, o sea, si las reglas están bien escritas, se entienden y se entiende cómo jugar el juego. Conclusión de todo esto, primero y principal, fue súper importante el tema de iterar y de una y otra vez volver a la mesa de trabajo y decir, bueno, a ver, esto no estaba funcionando, esto yo creo que puede llegar a funcionar. También fue muy importante para mí que al principio todo el proyecto era medio algo personal y divertido, y después me lo tomé con un poco más de seriedad y empecé a hacer un registro de todos los testeos, de qué salía de cada testeo, con quién testeaba, qué fecha. Eso me permitió dar un poco esto, mostrar esta charla, porque si no, no tendría ningún material. Y a medida que fue pasando el tiempo, particularmente yo también estaba cursando la diplomatura de UX, de UX y de Unison, y me permitió afinar un poquito el tema de los testeos. Lograr decir, bueno, ahora que quiero testear esto, y no solamente tirar el juego y ver qué pasa, sino ponerme algunas metas. No lo guioné en ningún momento, ahora me arrepiento porque me hubiera generado una buena documentación, pero sí iba pensando en qué cosas necesitaba ver en cada testeo, depende también a veces con la gente que lo testeaba. ¿Por qué es importante iterar? Bueno, creo que todo lo que les fui mostrando habla un poco por sí solo, pero es importantísimo porque si no, por ejemplo, mi juego de mesa no sería injugable, sería algo que, que es para matemáticos más que para gente que le gusten los juegos de mesa, porque había que sumar y restar y hacer unas cosas terribles, eh, porque si no, todavía no sabría de verdad si el juego es divertido, si yo en ningún momento hubiera testeado, hubiera hecho prototipos y lo hubiera probado con diferentes personas y hubiera ido cambiando todo eso que hice, no lo sabría, no sabría si la gente se va a divertir con un juego de fútbol de mesa o si les daría lo mismo. Y porque nos permite, o me permitió en este caso, avanzar con la idea y a veces hasta darse ánimo, porque uno está sobre una idea mucho tiempo o sobre un proyecto y a veces se termina apagando las ganas solamente porque estamos día tras día ahí arriba de ese proyecto. En cambio, al mostrarlo y que del otro lado también
haya un feedback real, no algo inventado, sino que alguien te diga, che, esto está bueno, a mí me generaba como, bueno, entonces voy a seguir, voy a darle un poquito más y voy a buscarle una vuelta de rosca para mejorarlo aún más. Eh, entonces creo que es importante no solo por el proceso, sino también es importante para uno el poder probar rápido, equivocarse rápido, y ir mostrándolo a la gente que está alrededor, idealmente a gente que no está alrededor, pero bueno, en este caso los primeros son los que están cerca, que van a ver el proyecto y que quizá lo puedan testear. Así que nada, eso fue todo. Espero no haber ido muy rápido. Eh, ahí está mi Instagram por si alguno quiere seguirme, o el mail por si alguno quiere escribirme. No creo, pero bueno, no sé si está todo ok. Hasta ahí estamos. Genial, Mati, me encanta. Yo debo confesar que yo lo testé Sí, 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 sí. y que me divertí mucho y me encanta todo el proceso y me encanta la conclusión que hiciste como de que terminó madurando naturalmente con la iteración y de no casarse con las primeras ideas porque te hubieran llevado como ahí a un dead end donde no hubiese funcionado. Así que nada, te felicito por todo y yo quiero saber cuándo sale a la venta. A ver, mi meta en este caso es un poco larga porque como todo proyecto personal, uno le dedica el tiempo que en realidad a veces no tiene y Ujú. mi idea es que para el año que viene mínimo ya esté todo. No quiero poner metas muy cerca porque tampoco quiero presionarme a mí para hacerlo, pero no sé si a la venta, pero imagino que para fin de año va a haber un juego hecho, por lo menos Ujú. para repartir y prestar a los demás para que lo vayan probando. Genial. Bueno, hay bastantes preguntas, ¿eh? Uh, Voy a ver si puedo compartir pantalla. La primera es ¿por qué un juego de mesa y de dónde te salió como la idea original de decir un juego de mesa? Voy a hacer un juego de mesa. En realidad hay un evento acá en Mar del Plata que se llama Game Work Jam, que hacen la gente de Game Dev MDQ, si los quieren buscar, o de última después me piden el link, les paso el dato, que es un evento en donde durante un año uno hace un videojuego y una vez por mes aproximadamente hay una reunión en donde te van explicando herramientas para hacer un videojuego. Cuando fui la primera vez a ese evento y yo quería hacer un videojuego con la temática de fútbol, no pasó porque no conseguí ningún programador que se sume. Entonces yo me sumé a otro chico que estaba haciendo un juego de mesa. El juego de mesa avanzó un poco, pero en un momento el otro chico dejó de participar y yo me quedé con un juego que no era mi idea y que no era una temática que me interesara. Entonces ahí es algo que hago siempre y es como, bueno, esto del juego de mesa está bueno, ¿qué temática me gusta a mí y que no hay en juegos de mesa? Y bueno, enseguida salió el fútbol y ahí hice una primera investigación de qué juegos de fútbol había de mesa y me encontré con esto que decía antes, que todos eran trivia y hay algunos, si buscan en Kickstarter, por ejemplo, hay gente que ha hecho algunos juegos de mesa, pero eran muy complejos. Entonces, como que entendí que lo que yo estaba ideando era algo interesante, por lo menos. Y de ahí salió y empecé a armarlo. Genial, genial. Eh, qué bueno, ¿qué juegos te inspiraron y qué bibliografía por ahí consultaste al enfrentarte al diseño de un juego de mesa? Y que me inspiraron, dentro del juego hay dos que están muy presentes uno es el Munchkin, que es un juego de mesa que si alguno jugó juegos de mesa espero que lo haya jugado, pero lo voy a explicar rápidamente y es donde el personaje va entrando como un calabozo y los demás le van tirando cosas para que no pueda avanzar. O sea, lo resumo en eso, que es algo, o sea, lo estoy resumiendo demasiado, pero bueno. Y otro de los juegos de mesa es un juego argentino que se llama Magos y Tabernas, que es de Adrián Nobel, que en su momento, cuando yo ya había empezado a hacer el juego, él lo sacó después, pero me interesó porque era similar el tema de mecánicas en cuanto a que es todos contra todos. No se juega en equipos, sino todos se abalanzan sobre el juego. Y de bibliografía, más que, por ejemplo, de Adrián Nobel hay una muy buena charla que él dio también hace poco para Game Dev, en donde habla de el core o lo que es el núcleo de los juegos, de mesa especialmente. Está muy buena, después si quiere alguno le paso el link. Y después tenía unos libros de Durgan Nayar, o Nayar, no sé cómo se pronuncia, que Mm. también es acá Argentina,
El juego se llama Diseño de Juegos en América Latina y son 3 libros. El primero, La estructura lúdica, toma como ejemplo los juegos de mesa para los videojuegos, pero me interesaba mucho cuando hablaba de la estructura lúdica y la verdad que le pegué una leída. No leí todo el libro, pero especialmente esa parte, y me ayudó a entender un poco de cómo hacer para que la gente se divierta y no solamente obligarlos a hacer cosas una tras de la otra por el mero hecho de que sea un juego. Claro. ¿Con quién hiciste los primeros testeos? Los primeros 2 testeos los hice con amigos cercanos, y creo que el primero, sí, el primero fue, no sé si no fueron no fueron las mismas personas los que testeé las 2 primeras veces. Pero sí, son el grupo con el que me junto siempre, que todos van a estar obviamente en los créditos, todos los testers, pero lo hice con ellos porque era con los primeros que tenían las ideas, o sea, que les conté las ideas, sabían de fútbol, o por lo menos la mayoría de jugado al fútbol, hablamos de fútbol, entonces quería ver cómo funcionaba con ellos. Genial. No, lo que mostrás es eso también, de que no es tan complejo testear. Siempre vas a tener una persona cercana y aunque sea un testeo así más informal, siempre es posible hacer testeos. Sí. ¿Cómo definiste los parámetros para hacer las reglas, lograr consistencias en las reglas y que el juego no se te rompa? Algunas de las reglas, debo decir que hasta podría decir que fue suerte, ¿no? O sea, yo las iba pensando y en los primeros testeos lograba entender que las reglas que yo había puesto estaban bien. Las reglas para que no se rompan que no se rompa el juego se basan en testeos, por lo general. O sea, saber que una regla que uno piensa se aplica bien, no te queda otra que testearlo. Mínimamente haciendo una simulación vos mismo, poniéndote en las cartas de los 2 lados. Porque la verdad es que uno puede pensar que algo está genial y que es re divertido, como por ejemplo en un momento se me ocurrió que el juego, no sé, patearan penales, por ejemplo, y después cuando uno lo lleva no suma nada. Entonces las consistencias se iban dando por los testeos y algunas cosas que, bueno, fui tomando de otros juegos porque ya funcionaban, como dije, por ejemplo, en Munchkin. Hay una cosa, por ejemplo, que me costó mucho definir y es esta, que ahora doy el ejemplo justo. Todos los jugadores pueden tirar sus cartas a la vez para generar una acción. Entonces, ¿cuál es la carta que primero se toma? ¿La que primero tocó la mesa, tipo el chancho? El que está a la izquierda. Esas reglas a veces es muy difícil definirlas hasta no testearlo un par de veces, porque toda la gente tiene una opinión sobre esa regla y todos te dicen, no, tendría que ser como en el truco, tendría que ser como, porque la mano es el que tiene. Entonces, esas cosas sí o sí es testearlas y una vez que las testeamos varias veces, tomar una decisión, que a veces no es la que deja contentos a todos, pero es la que menos que rota en el juego. Genial. Bueno, ¿cuándo sale a la venta? Bueno, me encantaría decirles que sí, que va a salir dentro de poco, pero no, es mentira. O sea, mínimo 2021. Lo esperamos. ¿Tenías un set de tareas para medir cómo fue la observación? Bueno, eso es justo una de las cosas que nombré. Al principio era solo observación, era solo ver a la gente jugar, después preguntarles qué les parecía. Obviamente todos tenían 1000 ideas nuevas para mejorar el juego, pero era eso, era llevar, probar, jugar, reírnos, tomar una cerveza y nada. Después yo en mi casa anotaba qué cosas me parecía que había que cambiar. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, sí, empecé a definir, no por ahí tareas, pero sí a definirme a mí cosas que me interesaba ver. Decir, bueno, hoy voy a testear, por ejemplo, el juego fue testeado con gente bastante variable, aparte de mis amigos, testeé con chicos, testeé con gente mayor, testeé con gente que no conocía nada del juego. Entonces yo en esas situaciones decía, bueno, quiero ver si entienden bien las reglas. Entonces en ese testeo me imponía que yo tenía que estar atento a que no haya ambigüedades en las reglas. Y en otro testeo por ahí prefería testear de que hagan las funciones, o sea, que usen las cartas, cómo usaban las cartas, cómo las cartas que generaban ahí medio
quilombo, por decirlo de alguna manera, cómo las usaban, si se las guardaban, si las tiraban enseguida. Y a veces depende del jugador, pero ahí yo ya sí iba pensando en qué iba a ver. Ya en los últimos testeos fui sacando, y eso me hizo sacar mejor información, obviamente. Ujú. Genial. Sí, sí, está Castolo. Está Castolo, a algunos jugadores les puse nombres graciosos que se referían a cosas que me causaban gracia a mí, y otros tienen nombres como reales, por ejemplo, no sé, Gabriel Omar Baquistata, y es Batistuta, obviamente, pero no, todavía estoy definiendo porque no, si bien es gracioso, no sé si le suma al juego, porque hace que relacionen el nombre con el jugador que están leyendo. Y como cada jugador tiene como una pequeña leyenda, no sé, si yo le pongo que es un borracho, van a decir, le estás diciendo borracho a Batistuta. Pero sí, Castolo está. Está bueno eso que mencionás porque a veces uno como que se casa con el storytelling, con la historia, Claro. y a veces las mecánicas después te lo rompen y hay que dejar ir eso que uno por ahí creyó que era lo mejor al principio y hacerlo madurar. ¿Tenías algún parámetro para medir la jugabilidad? No, no. Era un parámetro muy personal y era que, a ver, mi primer parámetro, claro, no era un parámetro, era que la gente se pueda divertir cuando lo juega, no necesariamente solamente reírse de los chistes que tiene el juego, ¿no? De reírse de que, mira, este jugador se llama igual que tal, sino que al jugarlo se encontraran dentro del juego queriendo ganarlo, queriendo. Viste que siempre pasa que alguien que está jugando un juego y no lo está disfrutando es como, bueno, que termine esto, por favor, tiro esta carta, Sí. agarro aquella carta, bueno, ¿me toca a mí? Sí, te toca a vos. Ah, perdón, estaba desconcentrado. Entonces, mi único parámetro era que eso pase lo menos posible y detectar por qué pasaba. Y por un lado, medio por suerte, eso fue medio azaroso, empezó a funcionar y el único, digamos, que lo único que afectó a eso en su momento, o que afectaba mucho, era el tema que yo marqué al principio de sacarlos del juego para hacerlos anotar numeritos. Entonces, la verdad es que no tenía ningún parámetro, un poco por desconocimiento de cómo poner un parámetro para medir esa jugabilidad, y por otro lado, porque creo que me estaba centrando en que si era divertido, era jugable, cosa que obviamente no es así. Pero bueno, quizás fue medio azar que salió algo jugable sin tener un parámetro para medirlo. ¿Tomaste referencias de algún otro juego? Bueno, esa creo que estaba Sí, medio sí, respondida. lo dije ya. ¿Lo jugaste con jugadores de fútbol? Sí, amateur, obviamente, como yo, que llegan a los domingos con lo justo, pero sí, lo probé con ellos. El juego tiene una cosa que está buena, por lo menos a mí me hace feliz, digamos, que es la gente que sabe de fútbol, que tiene data de fútbol o que ha jugado fútbol, encuentra un montón de chistes que están puestos como, no sé, tomar agua del bidón, entonces todo tu equipo tiene cagadera, por ende tenés menos puntos. O sea, chistes así que por ahí son de cosas muy populares dentro del fútbol o culturales. Y eso les genera como una identificación, como, mira, esto me está hablando a mí, porque yo este chiste lo entiendo. Y también la gente que no tiene nada que ver con el fútbol, muchos se encontraban preguntando cosas como, ¿y por qué esto dice escritorio? ¿Qué es esto? Entonces era como explicarle de dónde venía ese chiste y también se sumaban a eso, como, mirá, sí, lo escuché el otro día en la tele, pero no sabía de qué hablaban. Y eso a mí me gusta, me copaba del juego. Genial. ¿Pensaste en la utilización de otros materiales para las fichas de puntos? Sí, la definición casi final, eso por ahí no lo puse porque no quería alargarlo, es que las fichas para los puntos no sean esas fichas de TEG que estoy usando ahora, que compré en unas cajitas para usar, sino que sea de algún material que no se resbale, digamos, del lugar donde va apoyada, y que sean de dos lados. O sea, de un lado diga por 1, del otro lado diga por 2. Entonces, si uno tiene 5 puntos, pone por 1, 5 por 1, y si uno tiene 15, bueno, ponga por 2 no, pero digamos que suma 10 más, como para que se entienda. Por ahora, lo único que definí como material
es para el dado ahora se usa un dado de 6, pero la idea es que sea como si conocen el dado de 20 de rol, que tiene 20 lados, Ujú. la idea es que el dado sea un lado blanco, un lado negro, como que quedara como una pelota de fútbol, y entonces que el color blanco, o mejor dicho, el blanco sea, cuando vos lo tirás, un gol, digamos, y el negro, nada. Entonces queda ahí como un juego de que es una pelota de fútbol. Pero bueno, eso estuve averiguando un poco de impresión 3D y eso para hacerlos. Así que seguramente los próximos testeos salgan. Genial. ¿Cuál fue el mayor desafío para hacer el juego? El tiempo y la ansiedad. El tiempo porque uno es, como decía hoy, es un proyecto personal, uno por lo general tiene otras cosas que hacer, entonces le va metiendo cuando puede y todos te van preguntando como, y vamos, ya hiciste algo nuevo, y cómo está, y cómo va, y el tener que responder por ahí, no, la verdad es que no hice nada, es como, dale, metele que está bueno, y es como, sí, yo quiero, pero a veces no hay tiempo, y la ansiedad de, a veces, al ser diseñador gráfico, todo el tiempo quería la parte de la interfaz modificarla, o sea, todo el tiempo quería modificar los iconos, todo el tiempo quería modificar el tamaño de las cartas, y era, no, bueno, Mati, paremos, seguí testeando con esto y después lo volvés a hacer. Eso creo que fue el mayor desafío. Eso creo que nos pasa a todos Claro. cuando estamos diseñando, que queremos saltar etapas y tenemos que Sí. todo el tiempo recordarnos que no, que por algo está cada etapa. Em, ¿Te seteaste plazos para hacer las modificaciones, fechas específicas, una agenda? No, la verdad es que no. Lo que sí tenía en mente era que eh, con el último prototipo era que lo quería testear todas las veces que pueda. O sea, no tenía fechas específicas porque no podía. Más que Ujú. nada porque al final no las iba a poder cumplir. Lo mismo que ahora me preguntan, bueno, ¿cuándo va a estar terminado? No sé, no puedo dar una fecha porque es ponerme presión y es un proyecto que uno disfruta, entonces lo que menos quiero es tener presión por hacerlo. Lo que sí usaba era ahí que dice Agenda una app. Cada vez que hacía un testeo, bueno, obviamente sacaba un par de fotos, malas algunas, Ujú. ahora me arrepiento de no haber esperado un poquito más para enfocar mejor. Eh, lo que sí iba anotando era con quién había hecho el testeo. Uso las notas de Keep de Google, Google Keep, Ujú. y anotaba ahí con quién había hecho el testeo, la fecha y las cosas que me iban diciendo de qué podía modificar. Después eso yo lo veía, lo leía y decidía qué cosas realmente podía modificar. Pero no, nunca me puse fechas. Ujú. Perfecto. ¿Cómo seleccionaste a las personas con las que fuiste testeando en las distintas instancias? Las primeras obviamente fueron amigos, y después como tenía la necesidad de jugarlo, como había dicho que las metas del proyecto eran que lo juegue gente que no era relacionada con el fútbol o gente que no era relacionada con los juegos de mesa, eh, en mi grupo de amigos iba avisando y por ahí podía probarlo con algunos más que no eran tan cercanos. Qué sé yo, también lo testé con mi mamá, con mi hermana más chica, con mi sobrino, o sea, Ujú. los testeamos acá en casa de a dos, aunque en el juego no se puede jugar de a dos. Eh, pero después, cuando me puse un poco más minucioso, eh, intentaba ir a algún lugar, por ejemplo, cumpleaños de un amigo, en donde hizo un montón de cosas de juego de mesa, llevé el juego y jodí hasta que lo jugamos con gente que yo no conocía para que lo puedan probar. Y por ejemplo, la experiencia esta que hicieron en Atigma, que yo llevé el juego y lo probamos con gente que ni conocía, también fue súper importante. Pero podría haber hecho una... Ahora que estoy en esta etapa y con un poco más de conocimiento, podría elegir un poco mejor las personas, porque hasta podría, Ujú. no sé, hacer una invitación por Facebook y el que quiera jugarlo le alcanzo el juego y que lo pruebe. Genial. Bueno, estás a tiempo. Sí, sí, totalmente. Ahora no tanto porque, bueno, la cuarentena nos tiene medios complicados, pero... Sí, bueno, pero un print and play se lo mandamos por el PDF y que te manden el feedback. Claro. Eh, Bueno, el registro este medio ya lo habías sí, comentado, que sacabas fotos y usabas sí, Google. lo hacía muy cavernícola, pero sí, porque el registro lo llevaba frenando y diciendo, pará, que eso lo anoto y es importante. O cuando veía algo, aunque no le decía al jugador, lo anotaba también. Ujú.
Sí, Sí. principalmente entre 25 y 35 años, la mayoría, y lo testé en 2 casos con menores, los dos tenían 12 años, y en un caso con, bueno, mi mamá que tiene como 70. Si tu mamá te escuchara. Sí, sin ni hablar. Esto está grabado, me va a matar. ¿Cómo se llama el juego? Ah, no, les dije, bueno, el juego yo definí que se llama Fulbo, así como se dice, Fulbo. Pero bueno, también hay un proceso ahí medio engorroso, el tema de registrar cosas. Entonces, Mm. está el nombre, pero a la vez no está el nombre, porque también me puedo llegar a encontrar con que no le puedo poner de esa manera o lo que sea. Pero sí, ahora se llama Fulbo. Si tuvieras que empezar de vuelta hoy con el juego, ¿qué cambiarías en tu proceso y en las iteraciones? Y primero y principal, la documentación, como les decía, al principio por ahí lo hacía más así como venía y me sentaba y jugábamos y por ahí haber guionado algunos testeos hubiera estado buenísimo Ujú. para no perderse en el hilo de estar ahí metido, de estar jugando, de todo eso. Y, y creo que haría menos, no sé si haría prototipos más rápidos, porque algunas cosas Ujú. yo las necesitaba cambiar y esperaba y volvía a testear con un prototipo del cual yo ya sabía que tenía falencias, Mm. y lo testeaba igual porque decía, no, bueno, hasta que me ponga a hacerlo de nuevo y hasta que me ponga a armarlo para que todas las cartas estén ok, ahora lo juego así, veo si sale otra vez ese error y por ahí el error volvía a salir. Pero Ujú. bueno, esas son cosas que ahora no trataría de no hacer. Ujú. Sí, creo que eso también estamos re acostumbrados a los prototipos digitales que son re fáciles de actualizar, pero un prototipo de un juego de mesa tenés que imprimir todas las cartas, tenés ahí como Claro. un trabajito atrás. Sí, cortarlas, o sea, las cortaba a mano, redondeaba las puntas para que queden más lindas, esos detalles que a veces uno son innecesarios, pero los hacía igual y perdía tiempo en hacerlo. Claro. Bueno, creo que esa era la última pregunta. Uf, un montón igual, bien, gracias, qué Fueron un montón, copado. sí, sí, Me sí, sí. prestaron atención entonces. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones por el juego. Obvio que vamos a estar siguiéndolo eh, a ver cuándo sale. Así que Dale. muchas gracias, Mati, por No, contarnos. de nada, qué bueno que haya sumado. Bueno, creo que para ir cerrando, no sé si alguien más quiere comentar como de aprendizaje después de haber escuchado la charla de Mati y pensar lo importante de tener la iteración, de siempre buscar feedback, de testear, aunque sea con las personas que tenemos cercanas. Así que nada, abro para que se dé por ahí un poco de charla. Y de paso les voy a dejar acá como recordatorio que estamos moviendo el Instagram y que nos sigan, así están informados de todas las charlas y cosas que vamos a estar haciendo. Genial. A mí me gustaría acotar un par de cosas que creo que pueden sumar a la conclusión de esto de lo que es iterar o testear, que algo que por ahí mencionó Mati al principio y pasó de largo, que es bueno, el tema de la fidelidad con lo que vas a testear, que él al principio mostró algo muy rudimentario y él se dio cuenta que la información que había en esos wireframes que no tenían contenido en sí, que si no eran figuras y líneas, no alcanzó para testear y creo que está bueno traerlo, pues parte del aprendizaje, que a veces él mismo se fue dando cuenta que a través de las iteraciones necesitó ajustar la calidad de eso que usaba para testear. A veces necesitaba más y a veces, como dijo él, necesitaba menos para poder testear más rápido. Bueno, ese equilibrio también se va encontrando a medida que vas testeando y me pareció que estaba bueno traerlo a la mesa. Después, otra cosa me quedó ahí de las notas mientras Mati hablaba, que él en un momento comentaba que la importancia de la observación, ¿no? Que a veces esto que no alcanza con el número o llevado al mundo digital, como para dar un paralelismo, uno a veces ve los números de Google Analytics o de alguna herramienta que te tira números y no alcanza solo con eso, sino que lo importante de ver de poder observar eh, dónde está el error más allá del número, el error o lo bueno o lo malo, o sea, dije error porque es por ahí lo que buscamos más a menudo en el trabajo,
pero también lo bueno, ¿no? Eso que por ahí la jugabilidad dice que, bueno, no es difícil medirla, por ahí eso, las sonrisas, los gestos o la complicidad, no te las dice un número, pero sí te lo dice la observación. Después, bueno, eso que debe ser estado bueno guionar, que por ahí se lo olvidó, y eso guionar a veces no da consistencia en lo que vamos a obtener después como resultado, creo que también está bueno volver a traerlo. Y una pregunta personal, si vas a tener la métrica de cantidad de cerveza por cada sesión para ver cómo impacta eso en la jugabilidad, No, que me parece que es súper interesante. debería, pero no. No, tampoco tengo la estadística de cuántas personas casi se agarran a piñas por el juego. Pero estaría bueno. Un ejemplo que ahora que dijiste eso, que yo tenía para dar y por ahí lo salteé. Me encontré con jugadores que por ahí son de ese estilo de persona que necesita saber todo lo que hace el juego para poder romperlo. O sea, necesitan saber exactamente qué hace cada carta para ir al límite y decir, hice la mejor jugada de todo. Y a veces son personas que vos les preguntás por qué hace eso y por ahí no se dan cuenta que están haciendo eso, porque forma parte de cómo ellos se enfrentan a un desafío. Yo me enfrento al desafío queriendo tirar un tiro y que ese tiro pegue y haga todo el daño. No sé si me explico. Y si se lo preguntás no te lo van a decir, eso lo ves testeándolo y cuando están jugando decís, es ese tipo de jugador. Entonces a veces también observás un poco más ahí, porque ellos te dan un poco más de jugo, te dicen, no, mira, si yo hago esto con estas 3 cartas, el juego no funciona. Y ahí es interesante ese dato a veces verlo. Genial, bueno, abro un poco para comentar. Estuvo buenísimo la charla, me parece súper interesante lo que comentaste del juego. Y también, tipo, el hecho de que lo hayas mantenido en el tiempo me parece increíble, me parece como súper bueno todo, quería como dar ese pequeño comentario. Y después, recién comentaste un poquito de tipos de jugadores. ¿Armaste un pequeño análisis de esos estilos de jugadores? También en algún momento comentaste que jugaste con gente más chica y gente más grande, de los parámetros generales. ¿Qué pasaba cuando jugabas con alguien más chico o con alguien más grande? A ver, puedo más o menos comentar lo que pasaba porque lo tengo en mente y lo vi. No, lo que yo decía, me hubiera gustado documentar esas cosas y creo que en el momento en que lo hice no estaba tan preparado como para hacerlo. Quizá ahora sí lo haría. Sí me pasó con la gente más chica que por ahí no le interesaba nada de lo que decía el juego. O sea, de si el jugador X tenía algún texto divertido, no les interesaba, solamente les interesaba esto cómo se juega y cómo le gano a los demás. Pero bueno, también fueron pocos los que jugaron. No podría decir que es una estadística o no podría sacar un dato concreto de eso. Y ya digo, la única persona grande con la que jugué era mi mamá, y por ahí el dato que sí tengo de ella era que le puso la mejor onda porque es mi mamá, y entendió el juego siendo que nunca había jugado, sí, ha jugado algún juego de mesa, pero lo entendió y se sumó a la mecánica. Para mí, importante ahora sería, por ejemplo, testear un poco más con gente que ya no sea mi amiga, que no me conozca, gente que, no sé, de este grupo, decir, bueno, ¿quiénes quieren testear? Bueno, listo, tomar el juego, de última yo ahí puedo ir guionándolo un poco más, o nos juntamos a tomar una cerveza y juegan. Eh, pero eso estaría interesante ahora porque yo creo que ahora sí tengo un poco más de herramientas para tener esos datos que por ahí antes dejaba pasar. Post-coronavirus creo que vas a tener varios para testear el juego, que quedamos interesados. Bienvenidos sean. La primera juntada post coronavirus. Claro, sí, sí. Aparte, espero que va a ser más lindo estéticamente, seguramente. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta que le haya quedado suelta. Si no, les recuerdo lo del Instagram. Vamos a estar mandando una encuesta después de esta sesión para que nos den feedback, para seguir mejorándolas, para posibles nuevos temas que hagamos la próximas charlas. Así que respondan la encuesta y nos juntamos la próxima. Ok, bueno. Gracias, Mati, sos un genio. Chao, nos vemos a todos. Gracias, Mati. Gracias. Estuvo buenísimo. Gracias, muy bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias por sumarse. Muy bueno, gracias.